Bueno, pues una vez que hemos visto los temas que nos introducen en el mundo de la empresa, que nos han dado una definición y una clasificación de la empresa, vamos a empezar a analizar a la empresa, la vamos a empezar a analizar por dentro cada una de las partes que la componen. Y vamos a empezar analizando la función de producción, el área funcional de producción. Antes de empezar a ver la problemática de la función de producción, vamos a empezar con una noción de lo que podemos entender por producción y proceso productivo. Entonces, en primer lugar, ¿qué entendemos por producción? Bueno, pues lo que vamos a ver es que no existe una única definición de la palabra producción, sino que la palabra producción puede utilizarse en distintos contextos. En primer lugar, en un sentido genérico de lo que es producir, algo productivo, algo que produce, es la actividad que realiza un agente económico, es decir, desde este punto de vista, pues el agente económico sería la empresa y por tanto todo lo que hace una empresa sería producir. Sería tanto como decir que la empresa lo que hace es crear valor que es susceptible de venderse. Por tanto, cualquier actividad que realizara la empresa desde un sentido más genérico, podría entenderse por producción. Otro de las acepciones de la palabra producción, en un sentido ya más específico, ya habla no de todo lo que hace la empresa, sino de una etapa concreta de esa actividad, que es la que consiste en transformar factores productivos, que ya vimos en el tema anterior, que eran los recursos naturales, la mano de obra y los bienes de capital, pues transformarlos en bienes susceptibles, aptos para el consumo y que satisfagan necesidades de los consumidores. Bueno, pues eso ya es el sentido específico de la palabra producción, que es lo que nosotros vamos a utilizar aquí en este tema. O también podemos hablar de producción, de cuánta producción hemos tenido, es decir, la cantidad de output, de producto final que una empresa es capaz de producir. Esto es lo que nosotros entendemos, por tanto, por producción. Hablamos también, entonces, nociones que necesitamos, la de producción y lo que es el proceso productivo. ¿Y qué entendemos nosotros por proceso productivo? Pues esa secuencia de actividades que la empresa realiza para elaborar el producto. Si cogemos input, que son los factores productivos, para transformarlos en output, lo que hay en medio de esa transformación entre los inputs y los outputs, que es esas actividades que realiza la empresa, es lo que denominamos el proceso productivo. En ese proceso productivo, en medio del proceso productivo y antes de la obtención del producto final, se pueden haber obtenido productos semiterminados o semielaborados, que son productos que finalizan una fase del proceso productivo y que están pendientes de iniciar una segunda fase. Si nos dedicamos, por ejemplo, a la fabricación de mobiliario, para una mesa, por ejemplo, pues un producto semiterminado podría ser el tablero que va encima y otro producto semiterminado, las patas. Bueno, pues cuando terminamos las patas o cuando terminamos el tablero, pues tenemos productos semiterminados. Y una vez que los ensamblamos, en otra fase del proceso productivo, ya obtenemos la producción final, que serían las mesas. En ese proceso que nosotros tenemos, se pueden obtener residuos, en el caso de las mesas que hemos dicho, de la elaboración de tableros y de la elaboración de las patas, el residuo podría ser el serrín. Las empresas lo que deben es de encontrar la manera de deshacerse de estos residuos, aunque siempre desde el punto de vista empresarial lo mejor es transformarlo en subproducto si ello fuera posible. El tema del serrín, por ejemplo, hacer aglomerados de serrín que puede utilizarse pues, para la industria de la calefacción vendiéndose como pellets. Pues bien, eso formaría parte de un producto que se obtiene necesariamente en el proceso productivo y que en ocasiones pues es un coste para la empresa, pero que la empresa lo que debe de intentar siempre es transformarlo en algo de valor que sería un subproducto. Atendiendo al proceso productivo podemos encontrar distintos tipos de procesos productivos atendiendo a diferentes criterios. Así, siguiendo o según la intensidad de mano de obra que se utilice en el proceso productivo, pues podemos hablar de una producción manual, mecanizada o automatizada. Producción manual si no interviene para nada la maquinaria, sino que todo es a base de mano de obra, sería la producción artesanal, por ejemplo. Una producción mecanizada, que es la más normal, que requiere tanto mano de obra como maquinaria, o una producción totalmente automatizada, que la mano de obra consistiría exclusivamente en la supervisión y vigilancia
de la producción de la máquina. Son máquinas de control numérico que las programas y automáticamente pues ellas te hacen el producto. Bien, según la extensión temporal del proceso productivo, pues podemos hablar de producción continua o producción intermitente. La producción continua sería aquella que no puede parar. Un ejemplo típico son los hospitales. No podemos decir de noche, ya no se atiende a más enfermos. O también los altos hornos, que tienen un alto coste de parada y por tanto su producción debe ser siempre continua. O una producción intermitente, pues que es la mayoría de la producción, que tiene sus momentos de producción y momentos de parada. Según la diferenciación del producto, podemos distinguir entre producción simple o producción múltiple. Es decir, en la fabricación solo obtenemos un producto, o en la fabricación obtenemos distintos productos o residuos que se transforman en subproductos o subproductos directamente. Entendiendo por subproducto aquel bien que nosotros producimos que no sea en nuestra actividad principal. Y según la configuración del proceso, pues podemos distinguir entre producción por proceso o producción en posición fija. Esto depende fundamentalmente del bien que estemos produciendo. Cuando hablamos de producción por proceso, estamos hablando de la mayoría de los bienes que nosotros obtenemos, que el bien se va desplazando a lo largo del taller o va pasando por distintos talleres hasta obtener el producto final. En una producción en posición fija, el bien está estático y es la maquinaria y o los trabajadores los que se trasladan a donde está el bien. Es, por ejemplo, el caso de la construcción de un edificio, que tanto maquinaria como trabajadores van pasando por el producto hasta completarlo, o la producción naval de un buque, que también está en posición fija y es la maquinaria la que se va trasladando atendiendo a las distintas fases del proceso productivo. Y según la forma de satisfacer la demanda, pues podemos hablar de producción para almacén o producción bajo pedido. Hablamos de producción para almacén cuando nosotros producimos la cantidad que estimamos que nos van a demandar o en función de la demanda, pero somos nosotros los que hacemos la estimación, la guardamos en nuestro almacén y la vamos vendiendo. Producción bajo pedido, nosotros recibimos el pedido y en función de los pedidos que recibamos iniciamos el proceso de fabricación. Esto suele hacerse para productos de lujo o productos muy determinados con características muy concretas adaptadas al consumidor, como puede ser, por ejemplo, un mueble. Bueno, siguiendo con la función de producción, si hay algo que tiene influencia en la producción y en los costes de la producción en el producto final, es la tecnología que se utiliza en esa producción. Y es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué entendemos nosotros por tecnología? Pues ese conjunto de conocimientos y procedimientos que contribuyen a alcanzar un resultado, es decir, un producto que puede ser un nuevo producto o la mejora de un proceso productivo. Eso es lo que entendemos por tecnología. En definitiva, la base de la tecnología son los conocimientos y el procedimiento que se utiliza para alcanzar el producto final. Como base de la tecnología siempre encontramos los gastos que realice la empresa en investigación, desarrollo e innovación. ¿A qué hace referencia este I+D+I? Pues a investigación, desarrollo e innovación. Entendiendo por investigación todo aquello que lleva consigo unos nuevos conocimientos científicos o tecnológicos. Cuando hablamos de investigación hablamos exclusivamente de conocimiento. Cuando hablamos de desarrollo lo que estamos diciendo es aplicar conocimientos ya existentes a nuevos productos o a nuevos procesos de fabricación. Estos conocimientos que aplicamos al desarrollo de nuevos productos no tienen que ser necesariamente nuevos, sino una nueva aplicación de esos conocimientos que previamente ya existían. Y cuando hablamos de innovación, lo que estamos hablando es de introducir por primera vez un conocimiento en la producción o en el producto final, en el proceso productivo o en el producto final. Si hablamos de introducirlo en el producto, pues estamos hablando, por ejemplo, de los nuevos móviles que continuamente están saliendo. Son innovaciones tecnológicas. Introducimos por primera vez cambios técnicos que dan lugar a un nuevo producto. Pero si hablamos de una innovación de proceso, estamos diciendo que introducimos nuevas formas de producir un producto que ya existe. Cuando hablábamos, por ejemplo, de la producción de muebles, esa producción de muebles pues puede ser una producción aún siendo mecánica, adaptándonos más a la demanda del consumidor,
y elaborando por un lado un tablero con maquinaria, pero no con maquinaria automatizada, sino con maquinaria y mano de obra conjuntamente, o puede ser introduciendo un proceso automatizado, un proceso completamente nuevo. Ese proceso automatizado daría lugar a muebles todos iguales, producidos en serie, con mayor precisión tecnológica, pero todos iguales, sin diferenciación entre unos productos y otros, que sí se puede obtener con el procedimiento tradicional de producción de muebles. Pues bien, eso sería entonces ese proceso automatizado que hemos explicado antes, y sería con máquinas de control numérico. Tú le dices, este tablero lo vas a cortar así, y la máquina automáticamente lo corta. Pues bien, una vez que programas a la máquina, no corta un solo tablero, sino que cortas multitud de tableros, pues ese proceso automatizado sería una innovación tecnológica de proceso. Una vez que hemos visto la tecnología y la innovación tecnológica, vamos a ver cómo esa tecnología influye en la producción, analizando la productividad, que lo veremos en la siguiente parte del tema.